recordará usted que hace unos minutitos estábamos hablando sobre cómo a Reforma se le han cachado muchas desinformaciones, pero que nunca tantas como el día de hoy. Estaba la supuesta encuesta, esta que ponía mal a el gobierno de la Ciudad de México y la percepción de seguridad. También la acabamos de mencionar, la de unos supuestos apagones que habría en México a través de la Comisión Federal de Electricidad. Mucha desinformación esta semana. Por eso ya están con nosotros Miguel Elorza y Alberto Escorcia para Alerta Fake y pues tratar todos estos temas. Buenas Miguel, noches. Pues ya nos andaban apagando la luz y no es cierto. La luz se hizo y Reforma se hizo. Les está fallando el oráculo, la bola de cristal. Los agoreros. Los agoreros del mal. Pues yo la verdad es que no entiendo cómo alguien puede salir a anunciar, entiéndase como un medio de comunicación, salir a anunciar que vendrán apagones, ¿no? Primera plana. Exactamente. Entonces, este diario de circulación nacional publica que se esperan apagones en verano en todo México y luego dice, ante la falta de capacidad para atender la demanda de los usuarios. Solo para recordar los antecedentes, hace poco en Estados Unidos hubo una cuestión con el gas no llegaba a México y de pronto México empieza sale a producir energía eléctrica, reactivando sus hidroeléctricas y todo la infraestructura que tiene. Hoy en la mañanera se habló justamente de que las hidroeléctricas de Tabasco, estaban produciendo 50% más a partir de un decreto del presidente de la República. Entonces creo que hay que entender todo este contexto. También el presidente dijo que una empresa italiana de producción de energía eléctrica se había amparado ante el decreto del presidente. Y en este contexto es cuando Reforma publica que se esperan apagones. Inmediatamente, Comisión Federal de Electricidad salió a decir que es falso y aseguró que cuenta con calidad, continuidad y seguridad en su infraestructura. Además, recordó que la Comisión cuenta con planes estratégicos para la atención de emergencias. Pues nos pueden decir, están dándole voz a la Comisión Federal de Electricidad, están intentando desinformar. ¿Será el futuro quien nos dará la razón o a nosotros, o a la Comisión Federal de Electricidad, o a Reforma y sus oráculos? A Reforma y sus oráculos. ¿Cómo se movió este tema en redes sociales, Alberto? Pues complementando el tema de los apagones, que quién sabe cómo le hacen para adivinar, se habló de un falso hackeo a la CFE de parte de unos falsos anónimos. Y se demostró a través de un comunicado que no fue cierto este hackeo a la página de la CFE, ¿no? Pero hay una intención junto con los apagones que no existieron, bueno, que quién sabe cómo van a existir, y este hackeo, hay una intención como de generar alarma en un servicio básico para la población, ¿no? Sin duda alguna. Oye, pero no es lo único que se publica en redes sociales en contra de la Comisión Federal de Electricidad o en contra de la reforma de la industria eléctrica. ¿Quiénes son estas personas que andan replicando, que andan emitiendo mensajes que desinforman pues todo lo relacionado con la reforma y con la función de la comisión? Pues justamente esta semana se activaron casi todas las agencias de relaciones públicas que activan bots, porque iba a ser una semana muy intensa, reforma electoral, reforma eléctrica y varios temas de la agenda nacional, ¿no? La línea 12. La línea 12. Entonces fue como el agosto y traigo aquí unos ejemplos, al menos de la línea 12, de cómo se amplificó la conversación. A ver si los podemos ver. Ahí está. Ahí vemos que en el caso de... Este es del Mazo, perdón, aquí es la... Esta la vemos un poquito más adelante. Ahí está, a ver. Es que una muy bien, aquí vemos las menciones de hoy a la conferencia de la CFE que se dio en la tarde, que fue muy interesante además. Vemos un debate entre cuentas que defienden a la presidenta y en contra, pero las que están en contra tienen más de 300 cuentas que son amplificadas artificialmente para amplificar las opiniones principalmente de Xóchitl Gálvez y de Javier Lozano, ¿no? Entonces, imagínense, ellos están pidiendo que cuentas aumenten su opinión, ¿no? Porque no tienen incidencia real, ¿no? Ni Xóchitl Gálvez, la senadora, ni Javier Lozano, ¿no? O sea, sí existe el debate, pero la parte, digamos, que lo que estás documentando aquí es que la parte que está en contra es la amplificada artificialmente. Son aplausos comprados, risas grabadas, pero de la parte orgánica, de las que defienden a la CFE y las reformas, es totalmente real, ¿no? Entonces vemos cómo la opinión de la gente que apoya las reformas en la CFE está siendo pues, golpeada por bots que amplifican opiniones que nadie lee, ¿no? Entonces se intenta equilibrar, digamos, el... Ok. La línea 12.
La línea 12, bueno, ayer ¿Qué pasó ahí? se da el primer dictamen, además en un contexto en el que medios de comunicación habían adelantado una especie de dictamen final y la jefa de gobierno con la empresa holandesa contratada presentan el dictamen, que es un dictamen, es una parte del dictamen, vendrán otras dos partes para complementar todo esto. Es una investigación que hacen expertos, científicos, ingenieros dedicados justamente a eso. Y lo que ocurre ayer en las redes sociales es interesante. Lo que detectamos desde Infodemia, a ver si coincidimos, es que no hubo tanto movimiento coordinado, sino más bien fue una especie de que la gente en realidad no mostraba un ataque hacia la jefa de gobierno, la administración del gobierno de la Ciudad de México, sino que hacía suya la explicación que daban, sobre todo frente a lo que habían adelantado los medios de comunicación, un diario español y otro diario mexicano, ¿no? Que ya daban como un dictamen final. Pero la conversación, que era línea 12 del metro, cambia hoy y se van contra el ingeniero Slim y los miles de 3,000 millones de pesos que perdió en la bolsa. Entonces, ¿qué nos puede decir eso? Haciendo la interpretación que no se mantuvo una conversación inorgánica sobre la línea 12 y culpar a alguien en especial, porque hoy la conversación cambió por completo y se centró en Slim. Sí, justamente como dice Miguel, ¿Tú cómo lo viste? fue trending topic el grupo Carso durante varias horas el día de hoy, destacando el hecho que había bajado 0.86% en la bolsa, pero hoy se recuperó. Y aunado a eso, aquí traigo una gráfica donde vemos cómo en la conversión del dictamen sobre la línea 12 se amplificaron dos ideas principales de que el dictamen no señalaba culpables y la narrativa fue coordinada. Todos los tweets que se pusieron amplificados hoy sobre la línea 12 era para destacar que el reporte que el dictamen no señalaba culpables, ¿no? Era como la conversación coordinada del día de hoy. Era el objetivo destacar que no había como señalamiento de personas responsables. O sea, ¿había una irritación porque no había señalamientos de personas responsables? No, había una coordinación de opinadores que generalmente son amplificados no orgánicamente, imponiendo la narrativa de que no había culpables, ¿no? O sea, de alguna forma demeritando el dictamen. Okay. Sí. Que no era el propósito del dictamen, sino establecer ¿no? O sea, un diagnóstico científico. Pero ya ves que les gustan los juicios sumarios. Pero esto es muy importante, perdón que se interrumpa, porque es descalificar el dictamen, es descalificar la narrativa que pone el dictamen, ¿no? Que es un fallo por expertos, como dice Miguel, ¿no? Una primera parte de 3 que vendrán, que hay que esperar para poder tener conclusiones. Además fueron muy claros, es decir, es el primero, falta. Miguel, el pez. Les hackearon la muy cuenta. Divertido. Sí, nunca había visto tweets tan buenos proveniendo de esa cuenta. Es muy divertido. Bueno, ahí pero dependerá. no les hackearon la cuenta, ¿no? No fue Pues, hackeado. ¿se podría llamar hackeo? Lo que ha dicho el PES es que le secuestraron la cuenta. va a ¿Alguien de denunciar dentro? a quien llevaba sus cuentas por daño moral, entonces están señalando a un culpable, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pero alguien o sea, de su community manager. A su community manager prácticamente. Bueno, todos sabemos que el PES tiene algunas posiciones sobre la interrupción del embarazo, sobre el matrimonio homoparental, igualitario, sobre las familias homoparentales, etcétera. Sí, muy del siglo XII. Exactamente. En ese sentido empiezan a publicar posiciones contrarias, es decir, amor es amor. ¿Tendremos algunos de estos tweets que se publicaron? Vamos a verlos, ¿no los tenemos por ahí? Son síguenos excepcionales. contando. Bueno, pero no solo eso, le cambian la imagen de perfil y la ponen con la bandera el LGBT. arcoíris, la bandera de la comunidad LGBT. Le ponen partido encuentro sexual, además le ponen. Pero dejan el header, la portada, en donde dice defendemos la vida y a la familia. Oye, pero muchísimas interacciones, ¿no? Miles de pues retweets, de imagínate. likes. Como nunca, pero además fue muy interesante cómo la gente arrobaba al PES y le decía publica esto en la cuenta, y todo tenía que ver con apoyo a la comunidad LGBT. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que igual que como pasó en la vida real, en el espacio real, que el PES pues creo que no recibió muchos votos, aquí en las redes sociales
con este especie de hackeo, lo que está pasando es que la gente se sumó de manera completamente orgánica a censurar lo que el PES había publicado antes con nuevas publicaciones. Bueno, el término correcto se llama Estuvo defacement, bueno. a lo que pasó ayer. Defacement. Defacement, ¿no? Ok. Defacement. Ahí están los tweets rápidamente porque todavía tenemos otro tema. Oye, Azul. pero sí, antes de irnos es que ahora estábamos fisgoneando ahí en las redes sociales, en Ay, Twitter, mi y miren piernita. nomás con lo que nos encontramos. 4,000. Había una tendencia sobre vacunación en el Estado de México que empezó a replicar, pero de manera todas igualititas, un mensaje que había dado Alfredo del Mazo, pero del 21 de mayo, o sea, que no era ni de hoy, y era la tendencia de vacunación en el Estado de México. ¿No lo tenemos? ¿Lo podemos ver? Pero es A ver, impresionante cómo cuéntanos se ve, esto ¿no? que No bueno, lo podemos ver. Pues la Granja del Estado de México es de las más conocidas, desde 2018 se ha denunciado, son miles y miles de cuentas en un salón de ahí, una sala del gobierno del Estado de México, donde están un montón de gentes amplificando lo que hizo Alfredo del Mazo y siempre es tendencia. Empezó con la tarjeta rosa en la campaña de 2018. Ahí está. Y ese aparato se quedó aquí, podemos ver cómo se ilumina ahí rápidamente alrededor de Alfredo del Mazo, y todas estas cuentas son bots, solamente 60 de 300 cuentas son reales. no creo haber visto un comportamiento bot así. No, pero lo que era antes, muy ¿eh? impresionante era verlo, o sea, ves Sí, en cómo va, pantalla, cómo va es como esto. el mismo mensaje, Sí. si vas scrolleando, el Va mismo creciendo. mensaje 20,000 veces, es impresionante. Ahora, cuando hemos ¿Cuánto de- costó No, qué eso? barbaridad. Esto cuesta alrededor de $1 millón al día. Híjoles. Aquí es un negociazo, además de quien opera este tipo de cosas. Es un mercado muy millonario, no solamente es el gobierno del Estado de México, sino un montón de políticos y empresas. Pero aquí cabe destacar que Twitter esto no lo considera una falta a las reglas, pero como dice Azul, es un tema inmoral que no es ético, ¿no? No es ético, claro que no es ético. Tenemos el resultado de la encuesta de hoy. A ver, vamos a verlo. Nuestra pregunta del día de hoy, ahí la tiene. ¿Considera que la Guardia Nacional no se corrompa y deba depender de la Sedena? ¿Estás de acuerdo? El 61.6% sí está de acuerdo. El 38.4% no está de acuerdo. Quedan 13 minutos. Entre en la conversación. Lo invitamos a votar y además a responder el tweet con lo que usted opine. Llevamos 328 votos. Ya muchos Azul. comentarios, ¿eh? Queridos, muchas gracias. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a nuestras intérpretes de lengua de señas. Muchas gracias a usted por acompañarnos.